Bienvenidos a una emisión más de el podcast católico. Yo tenía la propuesta de llamarle podcastólico, pero aunque Víctor no está por ausencia aquí, está, no sé si estaba en las Olimpiadas o eran cuartos de final. En cuartos de final, ¿no? De ese sí bueno. comentó. Sí. Bueno, el punto es que está todavía, si ustedes tienen sugerencias, que las tuvieron bastantes, ¿no? Hubo bastantes sugerencias por ahí. Precisamente por eso surge este segundo capítulo, que nos vemos a la necesidad de hacer fuera del estudio aquí. Me agarraron totalmente en sábado casual, ¿no? Y pues aquí estamos, porque de eso se trata el podcast. Y vamos a dejarlo claro, nada más como un precedente de que el podcast no somos gente experta hablando pues a título magistral, ¿no? Más bien, ¿qué sería? Lo comentaste hace rato, Memo. Pues los podcasts por lo general tienen ese formato de informalidad, de opinión. Entonces nosotros damos nuestra opinión, pero siempre basado en la doctrina de la Iglesia Católica. Nunca nos vamos a salir de ahí. Y si algún día cometemos un error doctrinal, por favor, corríjanos porque pues, somos humanos, ¿no? Pero nuestra es opinar de manera amena, pero a fin de cuentas, opinión. Pero siempre basado en la doctrina. Bueno, yo quería agarrar otro tema, pero parece que dejó bastante estela el anterior. Hubo diferentes opiniones, ¿no, Abraham? Bastantes. Y entre ellas, pues, vamos a tratar de abordarlas, algunas de defendernos, ¿no? Y pues siguiendo con ese tenor así casualón, vamos a empezar el día de hoy. Y yo quisiera ver si tienen comentarios del capítulo anterior, de lo que ustedes recibieron al respecto, pues de lo que dijimos. Abraham. Sí, hubo varios. Antes que nada, pues buen día, gracias por estar aquí presentes. Hubo varios comentarios en lo particular, en lo personal. Fueron comentarios varios sobre una continuidad sobre esto. Que hablar más sobre la gracia, ahondar más en este tema de la gracia, pero además otros comentarios de que les gustaría conocer más. Inclusive hubo un comentario por ahí que no sabía, ahorita me comentaron, y que a platicar más sobre las experiencias de la conversión. A mucha gente al parecer le llama mucho la atención de eso, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar retomando, ¿no? La vez pasada no definimos, dimos a conocer, que quede muy claro que no definimos, la definición ya estaba. La gracia es estar en amistad con Dios, y Dios, pues fuera de Él no hay realmente algo que sea bueno de manera genuina, que sea perdurable de manera genuina, más que pues la condenación, ¿no? Hay que ser muy claros con esto, y son temas que de pronto incomodan, ¿no? Alguien comentó por ahí, oye, pero aunque yo no esté en gracia, pues puedo ir a la misa y puedo hacer oración. O si voy a la misa, recibo bienes. Y si rezas el rosario, también recibes bienes. Y si haces una obra buena. Pero nada de eso te vale para el cielo, pues. Si no estás en gracia y vas a misa, ¿qué vas a ganar? Que por la misericordia de Dios te muevas a la conversión, te muevas a volver a la gracia. Sí hay cosas buenas, pero son buenas en lo temporal, pues. Si no terminan en el fin, no, pues se puede decir que no sirven, pues. Como dijeron una vez en el Congreso, o sea, de nada te sirve seguir a Cristo toda la vida si al final no lo alcanzas. Entonces, si toda la vida vas a misa y haces cosas muy buenas, pero no estás en gracia de Dios, pues no entras al cielo, pues recorriste todo el camino de la vida y al llegar al cielo no vas a entrar porque no estás en amistad con Dios. Y pues, si voy a misa, pues si vas a misa es porque crees en la doctrina, crees en la religión. Y si crees en la religión, pues vas a hacer lo que la religión dice. Y la religión dice que tienes que recibir los sacramentos, que son los que te van a dar la gracia, pues. O sea, visto de una manera egoísta si quieres, ¿no? Pero obviamente no es la razón. Digamos que es como irte a la universidad y entrar a una clase de oyente y pues sí vas a recibir conocimiento, vas a entender, te vas a entretener, pero no te van a dar el título, pues. O sea, al final de cuentas no te sirve para lo que es siendo así fríos, ¿no? Sí, así es. Inclusive recuerda lo que dijo el mismo Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que cuando la parábola cuando tira las semillas, ¿no? El agricultor. La semilla que cae en roca, que cae en buena tierra, que cae en tierra infértil, etc. Pues es eso mismo, ¿no? Que comenta Memorita, que hay que procurar que esa semilla, pues que nosotros seamos esa tierra fértil y buena.
Bueno, vamos a empezar con este punto que a mí se me acaba de ocurrir. No hemos empezado. Pues no, estamos en el... Estamos guaguareando. Estamos en el previo, estamos bueno. hablando del podcast anterior. ¿Qué pensar? Porque de pronto esa es la respuesta que el amigo te da. No, es que sí, yo rezo el rosario todos los días, yo incluso estudio con lectura espiritual, hay gente que todavía hace meditación. Lo único que le falta es frecuentar los sacramentos. En este caso estamos hablando pues de la comunión, para lo cual hay que estar en estado de gracia, por lo cual nos vamos a ir al primer punto, que es la confesión. Y están esperando para hacerlo después o al final. ¿Qué opinión nos podríamos dar personalmente de eso? O sea, están diciendo, sí, yo espero que Dios se acuerde de mí media hora antes de morirme, ¿no? Pues es un albur. Todos los santos y los padres en los sermones te dicen que nunca es lo correcto esperarte, porque es un peligro, pues es una moneda al aire, 50-50. Está bien, yo me voy a acercar, pero cuando me llegue la hora. Pero tú no sabes, si tú supieras cuándo te vas a morir, pues a lo mejor, y aún así no conviene, porque, o sea, ¿por qué ser falso? Pues, o sea, sería nada más, me voy a acercar a Dios porque me conviene. Y a fin de cuentas, que es una razón válida, no es la mejor opción. A esperarte lo último es una moneda al aire. Nos dijeron, decía el otro día el padre en el sermón, que no me acuerdo qué santo dijo, pero pues, Dios, ¿cómo dice? Dios garantiza, Dios te asegura que te va a perdonar todo. Lo que sea te lo va a perdonar, Dios te lo garantiza. Pero no te garantiza que vas a vivir hasta mañana. Y luego el padre lo dijo en misa de 11, dijo, Dios, pero no te asegura que vas a vivir hasta las 12. No sé si toda la gente en misa así de 11 acá. Incómodo. Pero eso es, pues, esperarte lo último es definitivamente una apuesta donde tienes todo en contra. Sí, definitivamente, como escribía San Alfonso María de Ligorio en su libro de Preparación para la Muerte. Ese. De este árbol que está torcido, pues caerá torcido, ¿no? Entonces, él decía, hay que procurar, lo que decían en palabras de nuestro Señor, vigilar y orar, ¿no? Porque el enemigo está cerca. Y con base a esas palabras, San Alfonso María de Ligorio, en el libro de Preparación para la Muerte, decía que hay que el árbol, el tronco de nuestro árbol, pues de nuestra vida, hay que enderezarla, ¿no? Y él decía, simula un caso de un joven y joven, ¿qué vas a hacer de tu vida? No, pues que yo haré esto y esto y esto. Bueno, creo que era San Felipe Neri, ¿no? Que le hablaba a uno de sus alumnos. Y le decía, bueno, y después, y se lo fue llevando con esa pregunta de después, y le hizo ver la importancia de que es, salvar el alma. Y él le hizo ver, o sea, no importa nada de lo que hayas hecho, o sea, al final de cuentas no salvas el alma. Con base a lo que decía ahorita Memo, de que por más que uno que rece, que sea piadoso, etcétera, pero si no se acerca a los sacramentos, pues no sirve de nada. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. El mismo Dios nos ha dicho que no coma de mi carne ni beba de mi sangre, no será parte de mí, y yo no lo pondré a mi diestra en el último día. Es decir, la promesa de la salvación. Aunado a eso, San Alfonso María de Ligorio, en varios escritos que él tiene, él dice también, ¿quién te asegura el día de mañana? Y ¿qué te asegura las siguientes horas, etcétera? Y ahí se va. ¿Quién te asegura, querido cristiano? Pregunta él. El siguiente minuto, dice. Y pone ejemplos de santos, haciendo referencia pues a los grandes santos, pero dice, prácticamente todos los santos se han preocupado por lo mismo, dice. Temían el reloj, dice, y pone el caso de Santa Teresa, dice, Santa Teresa, cada hora que pasaba, temblaba, dice, temblaba de miedo, dice, es una hora más en la que no me condené, dice. Pero ella, pues Santa Teresa, pues nunca cometió ni un solo pecado en toda su vida, ¿no? Y sin embargo ella sentía pues miedo, ¿no? Cuando se le reveló las penas del infierno, pues ella temblaba, decía, a la torre, pues yo me voy a condenar, dice, y no cometió ni un solo pecado, y era Santa Teresa. Entonces dice uno, bueno, o sea, si ella que nunca cometió un solo pecado, pues ¿qué podemos decir nosotros, ¿no? Entonces, esa reflexión pues nos invita a acercarnos a eso. Y no tanto es bueno tener nada más una aclaración también, es bueno sentir miedo de la condenación eterna, pero es mejor hacerlo por amor a Dios y por la firme convicción de que estamos ofendiendo a Dios. Sí, es un motivo más excelso. Ahora, para quitar así, porque de repente se pone muy lúgubre aquí Abraham, si Santa Teresa, o sea, tampoco es que el cristiano deba vivir con miedo, no es una característica del cristiano, salvo el temor de Dios, no el miedo al mundo, por supuesto.
yo creo que esto de esperarse al final es más propio de la juventud, ¿no? Que dicen, muy desviadamente decimos, pues esta es la edad del chacoteo, ahorita no, o sea, ya tendré tiempo de hacerme viejito, ponerme en paz con Dios. Sin embargo, pues vemos de pronto y nos sigue escandalizando, digo, gratamente, qué bueno, no qué bueno que pase, pero qué bueno que nos afecte así. Oye, este muchacho tenía 20 y tantos años y ya se murió en un accidente, muchas veces, por desgracia, es dentro de ese mismo camino. Sí, del mundo. De excesos, ¿no? Ey. Bueno, a lo que iba a hacer es que quiero pasar al punto donde toquemos el tema de la confesión, pero quitándole lo más importante, que es el aspecto metafísico, sino evaluando esas complicaciones humanas. De entrada, yo pongo sobre la mesa, para mí la confesión tiene un efecto psicológico en la misma complicación de desnudar tu conciencia ante un tercero que es un humano, ¿no? Terrible. Y decirle tus miserias. Es decir, bueno, aquí dos cosas. La primera es, yo lo reflexioné así, muy particularmente dije, bueno, es que si fuera fácil, pues dices, pues lo hago y me confieso, sino que ese punto también es a la torre y luego que me tenga que confesar, qué vergüenza. De entrada a veces es el mismo pecado y luego se vienen cosas peores y lo tienes que decir, aunque sea sin lujo de detalle, es decir la verdad tal y como fue con lo que sentiste. O sea, no puedes engañar porque sería un agravante. Y también, pues para el padre es algo, pues de entrada lo lamenta igual que tú porque pues tiene la preocupación de un alma y lo llora y aún así te tiene que dar un consejo. Y todavía pues hay gente que dice, ay, sí, los padres, qué suave, o sea, tienen acceso, o sea, una vez lo dijo un padre en un retiro y lo tengo muy clarito, si nosotros como sacerdotes pudiéramos escoger algo que quitar de lo que es el sacerdocio, sería la confesión. O sea, ¿quién diría, lo vamos a inventar? O sea, ¿quién en su sano juicio diría, no, hay que preguntar a la gente todas las miserias que hace y queremos saber? No, o sea, es algo terrible. Es algo que incluso ya ordenado de sacerdote es gradual, ¿no? Primero con los niños, porque son pecados, uno entendiera más leves, y luego, pues, yo me imagino que el sacerdote se enfrenta a una cosa muy amarga, ¿no? Un Saber shock. que el mundo, pues, así es, ¿no? Sí, a veces nomás estar escuchando cosas negativas de las personas te incomoda. te Ahora, cansa, escuchar te las estresa. miserias terribles de las personas, sabiendo que están ofendiendo a tu Señor Dios, creador de todo lo que existe, que para el Padre pues es lo que más tiene presente. Va a ser terrible. Pero fíjate, un puntito antes de lo de la confesión, porque está lo de la gracia. Que explicarlo pues siempre es mucho, ¿no? Pero la vez pasada lo mencioné muy rápido, pero creo que eso es bien importante. O sea, te dicen, el que no está en estado de gracia está muerto para Dios. O sea, no es, estás peleadito con Dios, estás separado de Dios, estás alejadito, no, estás muerto. El alma está muerta para Dios. Aunque te levantes todos los días y vas a trabajar y haces toda tu vida para Dios, si no estás en amistad con Él, si no estás en gracia, estás muerto. Y a veces dices tú, ay, se va a espantar la gente. Pues es que así es. Y los padres nos los dicen, y lo dicen los libros, y lo dicen todo el magisterio de la iglesia. Estás muerto para Dios. O sea, si eso no te sacude, pues ya es que estás muy, muy mal. Entonces, déjame porque se me va a olvidar, yo no tengo la memoria que tú tienes. Yo platicaba con alguna persona y me dice, oye, pero fulanito, o sea, que ya no está y toda su vida se dedicó a la filantropía, tuvo una vida difícil, huérfano, pobre, tuvo... pues trabajó arduamente por su familia, lidió con enfermedades, con discapacidades, y ayudaba a los demás, y cuidaba a los perritos. Y ¿a poco esa persona, si sabiendo en su conciencia y porque no lo hizo, ya se condenó? sí, porque son cosas de la tierra, pues. O sea, son cosas humanas. Dios no te dice... Digo, no estamos diciendo que esa persona Sí, se condenó, ¿no? Pero estamos diciendo que la doctrina enseña que esa persona no estaba en amistad Sí, con Dios y tenía la conciencia de que tenía pecados y no pidió perdón por ellos, ¿no? Sí, o sea, ya te vas a los casos extremos. Es que en su último segundo, antes de expirar, se arrepintió de haber ofendido a Dios toda su vida y nunca haber recibido los sacramentos. Bueno, pues ya Dios sabrá, pues. Pero vamos a suponer, si esa persona sufrió mucho toda su vida, hizo cosas muy buenas toda su vida, pero murió y no está en estado de gracia,
Sí, se va a ir al infierno. Yo no voy a decir, ay, ¿tú cómo sabes? No, si nos vamos a poner hipotéticos, pues si esa persona, si no está en estado de gracia, sí se condenó. Y dices tú, ay, qué gacho, pues es que son las reglas. Dios no te pide que vivas una vida heroica, ni te dice, el que sufra mucho, con eso ya me va a alcanzar en el cielo. Dios te manda mandamientos, valga la redundancia, ¿cómo dice? Una moral, un dogma y un culto. Sigue esos preceptos y ya. Y sincero, ¿no? Porque puedes ir hasta a confesarte, pero si no es sincero, dices, si en el fondo de mi corazón no me arrepiento de hacer eso malo que hice, pues tampoco vale, ¿no? Aquí tengo otro punto, pero te interrumpí. Estabas bien encarrilado ahí. No, era eso nomás, o sea, que no se nos olvide, pues. El estado de gracia es el negocio más importante de nuestra vida, pues la salvación del alma, para eso existimos. Pues dice, ¿para qué nos hizo Dios? Dice el catecismo. Para amarle y servirle en esta vida y verle y gozar en la otra. ¿Y cómo haces eso? Pues recibiendo su gracia. No vas a gozar de Dios en la otra si no le amas y le sirves en esta. Y amarle y servirle en esta vida significa estar en amistad con Él y eso es recibir su gracia. Y ahora sí nos vamos. Bueno, pues, está bueno, te la compro. ¿Cómo recibo su gracia? Ahí es donde nos vamos a lo que tú decías ahorita, que si quieres, empiézale tú con la confesión. Bueno, antes de hablar de la confesión, pues lo dijiste, ¿no? En este break que acabamos de hacer, que ustedes no se dieron cuenta, se apagó la cámara. El punto es que uno nace sin estado de gracia, ¿no? Uno nace con el pecado original. Así es. No es suficiente, o sea, no merece las penas del infierno, pero tampoco merece el cielo, ¿no? Entonces es importantísimo bautizar, bueno, ese es otro tema, ¿no? Bautizar a los recién nacidos pronto, a la brevedad. No que al año porque le voy a hacer la fiesta de... Bueno, ese es otro tema. No se metan en broncas, bauticen al chamaco. El asunto es que ya después que perdiste la gracia en el uso de conciencia, ya a los 6, 7 años, hay gente que antes, pues es necesaria la confesión. Y lo que yo les decía es que pues la confesión es difícil, la confesión es incómoda, por supuesto, sobre todo para el sacerdote. Y a mí me ha pasado, lo voy a contar porque les gusta mucho cuando mitotea uno, ¿no? Que estás en la fila de la confesión y dices tú, ay, que me toque fulanito sacerdote porque es más, que no me regañe. es más tranquilo, ¿no? Es más calmado. Y ya dices tú, porque si toque el otro, me voy a brincar 2 turnos a ver si sale el que yo necesito, según esto, el que yo necesito, ¿no? Y sí, a mí me ha tocado que está el sacerdote que uno quiere. Y el turno que tú terminaste, chum, cambio. Ya cuando te toca a ti, cambio de turno. Y tú dices, híjole. Y pues ni modo. Y a veces que te toca el mismo sacerdote que tú estás pensando, esta me la va a dar tranquilo. Y de repente, parece otro, ¿no? Lo agarraste de malas, dice. Y te pone, pues, el regaño que ocupas. Y a veces que te toca con el que tú consideras severo y recibes, pues, una comprensión así que tú dices, caray, ¿qué le pasó al padre? Entonces, el Memo me lo resumió en una frase que me gustaría que comentáramos. Es que no te confiesas con el Padre, mis. Te confiesas con Dios. Entonces, explícanos un poquito más, Memo, porque esa es tu frase. No me eches la bronca a mí. La bronca tenía aquí algo que hacer primero. El sacramento de la confesión es un sacramento que Dios mismo instituyó, por eso sacramento, sacramental, de sagrado. Este sacramento de la confesión, pues, viene de Dios mismo, Él mismo fue el que lo instituyó. ¿De qué manera? Pues ahí vienen, pues, en los sagrados evangelios, ¿no? Ahí dice todo, en todo el Nuevo Testamento y bien. Bueno, ¿por qué es un sacramento? ¿Por qué te confiesas ante Dios y no ante el Padre? Porque el Padre, al igual que en la Santa Misa, no es Él, vamos a decir, yo no soy ofreciendo, no. O sea, mismo Dios, la víctima inmolada, que es nuestro Señor Jesucristo, se inmola a través del sacerdote. O sea, no es él así, es que el mérito es mío. No, el mérito es de Dios, ¿no? O sea, no es del humano, del sacerdote. Él se ofrece como nuestro Señor Jesucristo se ofrece como víctima por los pecadores y demás, la promesa de aquí de la Santa Misa y demás. Pero el sacerdote actúa como un intermediario, ¿no? Pues lo mismo pasa con el sacramento de la confesión. Los sacerdotes, previo a hacer la confesión, ahorita comentaba José Luis sobre la dificultad que ellos presentan la gran mayoría de las veces al hacer eso. Ellos se preparan, no creen que nomás se enterará así y, bueno, ya te voy a confesar ya. Por eso no es que uno pueda llegar, padre, me confieso ahorita. O sea, no.
no se trata así nomás. O sea, él sí lo va a hacer, pero se va a tomar su tiempo para encomendarse a Dios, que interceda, pedirle a él que interceda. Y hace unas oraciones previas y ahora sí, ya se pone a escuchar. Los consejos que uno escucha, el sacerdote por lo general siempre va a estar, no te va a mirar, ¿no? O sea, siempre va a estar volteado. Siempre va a procurar no mirar, y no por mala onda sino que ellos simplemente por estar concentrados. Cuando escuchas tus pecados, tienes que confesarle porque estás reconociendo tú desde tu bajeza, estás reconociendo tus faltas. ¿Verdad? Y esas faltas se las estás haciendo a Dios. El sacerdote nada más es intermediario. Sí, pero qué vergüenza. Pues la vergüenza, aún así, todas esas cosas son desperfectos que tenemos, ¿no? Es natural sentir vergüenza. Me voy a poner Mira, para empezar, si estás ahí es porque ya tienes vergüenza, ¿no? Claro, de este reconocimiento. Recordemos a Judas Iscariote que se arrepintió y tuvo vergüenza, pues, pero en vez de ir a pedirle a los pies a nuestro Señor Jesucristo perdón, fue y se colgó y cayó en un pecado gravísimo y peor todavía, que era la desesperación. O sea, nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a perdonar a Judas Iscariote, pero él no le pidió perdón. Y luego vienen estas sentencias humanas. Pero si Dios lo quería perdonar, ¿qué necesidad y por qué no fuiste? O sea, estamos hablando, alégale a Dios, pues. No, es que ahí depende. Favorito, no, yo creo que ahí entra algo muy importante que vimos la vez pasada, la voluntad. O sea, Dios nos da libre albedrío, es cierto. Pero dices, es que Dios, qué gacho Dios porque no lo salvó. No, o sea, qué gacho tú porque no te quisiste salvar. Pues, o sea, tú tenías todos los medios, todo disponible para hacerlo y no quisiste, fue tu culpa. O sea, bueno, al final la condenación no es otra cosa que la privación de Dios, ¿no? Así Entonces, si tú en tu vida, por tu libre albedrío, o sea, lo único que quiere Dios es ¿qué es lo único que tenemos que no es de Dios y que Él nos los dio también, pero no lo quiere? Es el albedrío, la decisión, la voluntad, pues. Uh-huh. Es decir, Dios nos dio libre albedrío, pero es lo único que no tiene de nosotros porque Él no quiere, pues. Es decir, si tú le ofreces tus riquezas a Dios, pues son de Él, pues Él te las dio, pues. Si tú le ofreces tus hijos a Dios, pues son de Él te los dio, pues. Entonces, ¿qué tienes lo único para darle a Dios, pues? O sea, si es el dueño de todo, pues tu voluntad es lo único, es decir, es lo único que Dios te dejó. Que no es prestado. Que tú puedes usar libremente y que es lo que quiere que uses para que tengas un mérito, porque si Dios te crea y te salva, pues entonces pues tú sigues siendo, pues ya no tienes una jerarquía superior a otras cosas o otras criaturas, es decir, los ángeles que están en el cielo ya no pueden pecar y los que están en el infierno ya no se pueden reconciliar, ¿no? Ya es una parte de la historia que ya quedó definida cuando pues antes tuvieron la oportunidad de elegir, ¿no? Ahora en el humano también, es decir, antes de la muerte, pues tú puedes elegir, ¿quieres estar con Dios o no quieres estar con Dios? Entonces, es tu decisión. Si tú llegas a un punto en que dices, no, pues es que no quiero estar con Dios, oye, ¿por qué se condenó? Porque toda la vida no quiso estar con Dios. Sí, pero ahora está en el infierno. Pues esa es la vida sin Dios. O sea, el infierno no es algo que Dios mandó a hacer para castigar. Simplemente el infierno es el lugar donde Dios se retiró y no está presente. No está presente. Entonces, ¿por qué los manda a quemar? No los manda a quemar. Así es la vida sin Dios. O sea, Dios es el bien supremo. Y si tú decides toda tu vida no estar con Dios, pues Dios dice, ok, no quisiste estar conmigo. Después de todas las llamadas, no es que yo, y Dios también se pone triste si en ese dolor metafísico, porque Dios no se pone triste, pero Dios también lamenta, ya estamos hablando de teología que no la conocemos, pero Dios también quisiera lo contrario, porque toda tu vida te llamó, pero no puede lograr contra tu voluntad. ¿Y cuál fue tu voluntad? Pues decidir no estar con Dios. Oye, pero ya me morí, pero ahora sí quiero estar con Dios. No, ya no hay momento, o sea, ya el punto, ya no hay un punto de quiebre. Entonces, Dios no te mandó al infierno a condenarte, sino que Dios no te va a llevar con Él porque tú no quisiste. ¿Y qué es el infierno? O sea, la mayor pena de las almas que están en el infierno es la privación de la presencia de Dios. No son las llamas, o sea, aunque eso es un tormento inimaginable, pero no es comparado con la ausencia de Dios. Sí, hay lumbre, pero no es lo peor. Sí, y además de que hay que recordar algo de un lugar en el que Dios no esté, es un lugar que no existe. Por lo tanto, en el infierno
y Dios nos explicaba una vez un sacerdote, dice, sí está ahí, dice. De hecho, dice, simplemente por esa razón, de la que un lugar en la que Dios no esté, es un lugar que no existe simplemente. O sea, Dios, aún así, dentro del dolor metafísico, dice, siente eso. Y las almas y los condenados, el tormento eterno de los condenados, es la eterna privación de Dios. Es esa ese sufrimiento, ese dolor, de esa eterna privación, ¿no? Que saben que nunca lo van a obtener, y por eso es esa rabia, ¿no? De estos condenados. Dicen los santos, desde que sienten así, dice, el dolor más parecido es como cuando metes así en la hoguera, cuando metes la mano, ¿no? Que ese dolor que se siente es similar, dice, pero es parecido, no es igual, no es idéntico, pero es parecido. Nada más esa aclaración. Es que pues todo parte de lo mismo. O sea, hablamos de la gracia, hablamos de Dios, hablamos de la confesión, pero a fin de cuentas dices, ¿por qué no me acerco a confesarme? ¿Por qué dejé pasar tantos años, no nomás no confesándome, y no nomás no yendo a misa, sino activamente pecando asquerosamente? Pues, ¿por qué lo hicimos o lo hacemos? Porque no sabemos, pues, porque no conocemos a Dios. O sea, todo parte de ahí. ¿Para qué existes? Para amar y servir en esta vida y verlo gozar en la otra. De ahí, toda tu vida, todo tu plan de negocios, tu plan de familia, tu plan de amistades, tu multinivel, todo lo que tú quieras, tiene que salir a partir del principio de que existes para amar y servir en esta vida. Si es justo, si no es justo. Es como si tú eres carpintero y en tu casa hay un árbol y ese árbol es tuyo, está en tu terreno. Entonces tú talas el árbol y preparas la madera y la cortas y construyes una silla. ¿De quién es la silla? Es tuya. ¿Para qué es la silla? Para sentarse. ¿Puedes hacer otra cosa con ella? Me gustan los exámenes del Memo, los contesto bien. Sí, puedes hacer otra cosa con ella. Puedes hacer otra cosa con ella, ¿verdad? Sí, pero, cómo no. Pero es tuya, pues. ¿Y la silla para quién es? Para ti. Todo el objetivo todo el fin físico y metafísico de la silla es servirte. La silla puede servir de mueble, puede servir para servir a otro, puede servir de leña para el fuego, pero no es un fin. El fin de la silla no es ser un influencer famoso. El fin de la silla es servirte, pues. Tú eres la creación de Dios y estás para servirlo. Yo creo que eso es un punto que ya si te cuesta asimilarlo, híjole, estás muy, pero muy alejado. Es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué si yo no quiero ser, o sea, yo no le dije, o sea, ahí llega ese punto de soberbia, y eso que este podcast, es que hay muchas moscas, ya se nos metieron aquí. Eso que este podcast está dedicado a la gente que pues de alguna manera practica o como lo dicen los sacerdotes, o sea, son, le llaman, se me fue. Los que estamos echándole ganas, pues, es decir, estamos batallando para tratar de hacer las cosas bien. Ternurita, ¿no? Ternurita. Esforzados, nos estamos esforzando. Pero aún así, yo creo que inconscientemente hay gente que así lo manifiesta y que a lo mejor a nivel, o sea, no se da cuenta, pues, es decir, con sus actos está diciendo, pues yo no le dije a Dios que me creara, o sea, yo fácil estaría sin existir. No puedo decir que más a gusto porque nadie puede estar si no existe, ¿no? Pero pues yo no le dije a Dios que me creara y yo no estaba ahí cuando cometieron el pecado original y pues yo no le dije que me redimiera. O sea, llega a ese nivel en donde pues uno pues no por poco llega y provoca la indignación de un tercero, pues, pero puede llegar a ese punto, pues. Y el otro caso que quería comentar es cuando uno se espera al final porque siente que no se arrepintió, ¿no? Es que no estoy listo, la clásica. Y no es necesario, o sea, no es necesario llorar a moco tendido y a lágrimas de María Magdalena para poder acercarte a la confesión. ¿O sí es? No, para acercarte a la confesión basta simplemente tener la voluntad de hacerlo. Es en primer lugar. Reconocer así, ofendí a Dios, me voy a acercar a reconciliarme con Él. Otras cosas indispensables
es tener verdadero dolor y arrepentimiento, que ahí muchas veces se confunde, se ve así como que muy humano, ¿no? Así como que, es que tengo que llorar, así de... Pero es que yo no siento nada. Y dice, no, pues es que como no siento nada, no me voy a sacar a confesar. Pues no se trata de eso. Con el solo hecho de reconocer que uno faltó, que dijiste, oye, eso que dije una mentira, por ejemplo, ¿no? O X cosa. Es que sé que obra mal. Bueno, ya tú reconoces que obraste mal. Reconoces que que faltaste desde la moral, de lo que Dios manda, pues acércate a reconciliar. Y dices, y algo que es muy necesario, la tercera cosa que es pues indispensable para la confesión, es eso de recuperar la gracia, de que, bueno, quiero estar de nueva cuenta, desde lo que decía el Memo, pues conectar así, de estar la nubecita y estar uno abajo, ¿no? Quiero volver a unir la línea, ¿no? Bueno, quiero volver a estar en gracia de Dios. Pero es que, de todos modos, ¿para qué si voy a volver a hacerlo? Si voy a seguirlo haciendo. Si digo muchas mentiras, pues ¿para qué, no? Digo, no es que sea mi caso, ¿no? Pero vale aclarar. No empecemos por ahí. No, es que sí debe haber una... Yo recuerdo, existe la contrición, que es, pues sí, es sentirlo a lo mejor a un nivel más elevado y llorar amargamente, aunque sea de manera interna, no físicamente. Pero ya lo comentamos en el podcast pasado, la gracia no es sensible, es decir, por tanto, el arrepentimiento tampoco tiene que ser a nivel sensible. Algo que me encanta de nuestra fe es que es muy racional. O sea, todo lo que estamos comentando, tal vez alguien diga, no, pero yo conocí, puede ser una excepción. O sea, todo tiene un sentido común siempre. Si hablamos del ayuno, si hablamos por ejemplo, es que el padre se tiene que preparar para poder dar la absolución. Pero si se va estrellando un avión y nomás hay 30 pues son casos especiales. Entonces, vamos a hablar bueno, no íbamos a hablar de eso. Lo que estaba diciendo. Entonces, ese punto de que siempre es, o sea, la religión católica lo que más tiene es ser racional totalmente. O sea, es o no es, hay una fórmula, hay una manera de operar. Todo tendrá sus atenuantes, sus agravantes, pero siempre hay un orden lógico y un sentido común. No se te pide nada imposible. No. Entonces, sería incongruente que, oye, no te puedo confesar no te he visto llorar. O sea, voltea a ver el crucifijo y claro que hay ejercicios, claro que hay meditaciones, pero no es necesario. Hay gente, menos de un corazón que se ha endurecido por tanto tiempo sin frecuentar el sacramento. Entonces, hay un punto imperfecto de la contrición, pero suficiente para confesarse, que es la atrición. Y así me acuerdo que es la palabra, atrición. Es lo mínimo suficiente para confesarte, que es no querer volver o sea, lo que dijo Abraham, recuperar la gracia y la intención de no volver a pecar. Si puedes tener una conciencia de que vas a correr riesgos, pero de entrada, si tú dices... no quiero volver a caer en esa falta, ya es suficiente. Y haciendo una confesión bien, que ya eso es otro tema. Pero no puedes ser mentiroso, no puedes ser hipócrita y decir, vivo en Amaciato, estoy en unión libre, no estoy casado con la mujer con la que vivo, me voy a ir a confesar y yo espero, pues no tener esa... O sea, no, porque de entrada regresas a dormir ahí y ya estás... en un pecado, pues, porque te estás acercando a una falta. O sea, no te pueden dar una absolución si no hay realmente... Sí hay casos o sea, ya se llama un caso de conciencia. Los padres analizan el caso. O sea, sí es cierto, pues el padre no puede saber lo que hay en tu corazón, pero a fin de cuentas no te estás confesando con el padre, te estás confesando con Dios. Y si tú llegas llorándole y diciendo al padre que te arrepientes, por favor, perdóname, el padre te perdona, Dios sabe que no es cierto, pues no hay perdón ahí. Pero... Si tú eres sincero, o sea, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pues Dios sabe si quieres o no. Al Padre lo puedes engañar a toda la feligresía, pero no puedes engañar a Dios. Pues. Entonces, el Padre como ministro va a hacer su trabajo, pero el que va a efectuar todos los poderes, pues a través de él, es Dios. Y a él no lo vas a poder engañar. Pero ahí tocaste algo muy, muy, muy sensible, o sea... ¿Sí? Es que yo me insistía mucho en eso de conocer a Dios, porque cuando conoces a Dios... caes en cosas, bueno, ya la consecuencia, cuando entiendes quién o qué es Dios, la consecuencia, bueno, y quién soy yo, y para qué sirvo, y lo bueno, pues si lo voy a servir, ¿qué tengo que hacer? Y es una cadena de eventos que te van llevando a decir, estoy mal en la vida, y lo quiero corregir, pero está ese punto es que yo sí creo en Dios, pero
no estoy listo para confesarme, porque lo voy a volver a hacer, porque no, porque me da vergüencita, porque... A fin de cuentas, esa es la más común, pienso yo. Es que lo voy a volver a hacer. Y no es como que, ay, si está sucia la ropa, ¿para qué la lavo? No, que no apeste, ¿no? Pero, si estás en pecado y lo vas a volver a hacer, tú no sabes. Porque no sabes si te vas a morir mañana. Porque no sabes si te vas a convertir de corazón. Porque si tuviste la voluntad para no volver a hacer alguna cosa que no quisiste hacer en tu vida, ¿por qué no vas a tener la voluntad para no volver a pecar? En ese pecado a lo mejor cometes otros, pues, pero por eso no hay un límite de veces que te puedes confesar. Si eres sincero, ¿no? Si no estás jugando con los sacramentos. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué la gente pone esos pretextos de... Por lo que decíamos anteriormente, ¿no? También tiene que ver la ignorancia ahí, o porque muchas veces está el abuso, ¿no? De esa misericordia de Dios, que la gente abusa. Que unos, pues sí lo hacen con plena conciencia, otros que lo hacen con completa ignorancia. Pero, por ejemplo, ahorita comentaba en la intervención de hace unos minutos, de que muchas personas dicen, pues ¿para qué me confieso si voy a volverlo a hacer? Lo que es conocemos como el pecado favorito, ¿no? Que es todos tenemos uno, esa espina, ¿no? Que habla San Pablo. De esa espina que todos nosotros tenemos, sabemos que ahí está, pero pues tarde que temprano te la vas a quitar, ¿no? Porque no te vas a morir con ella, ¿no? Bueno, es la idea. Pero esas cosas uno tiene que ir viendo de sacar esa espina. Ahora, lo que preguntaba ahorita mismo, del por qué la gente no se atreve, pues. No nos atrevemos, ¿no? Porque no somos aquí. No estamos desde la tribuna declarando nada. Sí, no de juzgando, así. Sí. No, muchas veces es porque, además del desconocimiento, la ignorancia, o sea, de lo que es el desconocimiento de Dios. En una segunda instancia, porque están cómodos con esa situación de pecado. Que dicen, es que estoy bien a gusto, pues ¿para qué no? Luego. Y es lo que decíamos ahorita, que están postergando tanto que dice, al final me arrepiento, güey. Al final Dios me va a salvar, o sea, porque hice muchas cosas buenas. Perdón, o sea, no lo racionalizas así de que no estás toda la vida pensando estoy mal. Te entretienes en la vida diaria, te entretienes en todas las cosas que el mundo tiene por ofrecer y caes en eso. Por eso el mundo es uno de los 3 enemigos del alma, demonio, mundo y carne. Y cualquiera de las 3 cosas son engaños que buscan la perdición eterna del alma. Que, por ejemplo, en las inmundicias, en las cuestiones de los placeres de la carne, o el mismo demonio que actúa de otras maneras, con las tentaciones Netflix. La cosa es la siguiente, reconciliarse con Dios no necesariamente es de soltarse así llorando y todo eso, simplemente con el solo hecho de reconocer que uno obró mal, como comentábamos ahorita, José Luis, un servidor, pero además de acercarse y tener esa firme convicción, oye, pero es que yo sé que lo va a seguir haciendo. Perfecto. Es excelente que una persona reconozca, yo sé que este es mi pecado favorito, yo sé que estos son mis defectos, eso está más que excelente, porque en la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo de entrar a reconocer cuáles son nuestros defectos. Lo que comentaba ahorita Guillermo sobre las conciencias, los tipos de conciencias, todos tenemos conciencia laxa, conciencia escrupulosa, que es la peor de todas, etcétera. Hay varios tipos de conciencia. Y eso es lo que nos lleva precisamente a actuar de algún modo o de otro. Precisamente para eso sirve el sacramento de la confesión. Si uno lo hace bien de corazón, como debe de ser, con una contrición perfecta, como lo pide el Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, te dice, acércate con contrición perfecta. Y dices, ¿y eso pues con qué se come? ¿Qué es? Pues con simplemente, lo mínimo que decías ahorita, José Luis, con tener contrición del acto. De decir, a lo mejor Dios no me concedió la pena de sentirme mal. O sea, Dios porque eso es una gracia que es una gracia que Dios te da. O sea, no es algo obligatorio, ¿no? Es una gracia que Dios te da. Pero dices, a lo mejor no me concedió esa gracia, ¿no? Pero yo reconozco que obré mal. Por eso cuando al final de la confesión, cuando rezas el acto de contrición, precisamente eso es, por eso se llama acto de contrición. Porque es un acto, es propio, es algo que uno hace voluntariamente, no te obligan a hacerlo. O sea, es uno que uno hace y dices, me arrepiento de haberos ofendido. A Dios le está diciendo, me arrepiento de haberte ofendido. Ahora, nada más, y en ese punto, ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Tú qué es, José? ¿Por qué? O sea, porque lo que dijo es algo que no había considerado, porque estás muy a gusto. Sí, no, bueno, sí. Pero porque... Pero ¿por qué estás tan a gusto, güey? Lo que pasa es esto.
la frase trillada de siempre, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, a medida que uno se acerca y conoce a Dios, es decir, si tú te pones a pensar en la gente que tiene mucho tiempo sin acercarse a la confesión y te pones a ver qué hacen, o sea, vas a encontrar poquísima gente que reza, que hace oración, y lo vas a encontrar unos así que sí, ¿no? Hay gente que reza el rosario diario y aún así no se confiesa, pero está consciente, pero no quiere salir de ello. Hay pecados muy complicados de salir porque implican romper relaciones con los amigos, romper relaciones incluso con la pareja. Entonces, pues es un paso que no están destinados a dar, ¿no? Como en las novelas cuando, sí, ya voy a dejar a mi mujer y ya tiene, o sea, es un paso de estarse engañando, pero a lo que yo, bueno, a lo que yo veo es esa falta de conocimiento. Cuando uno, además, uno además de, me trabé, uno además de hacer la oración, tiene un estudio sobre el catecismo o una lectura espiritual, eso también ayuda bastante y empiezas a conocer a Dios y empiezas a decir, bueno, pues me estoy pasando de la raya por mucho porque pues yo pensaba que Dios era nomás así, o te empiezas a meter más de lleno en el conocimiento de lo que es Dios y dices, no puede ser que yo lo esté ofendiendo, y haces ese punto, y como decía Abraham, no necesitas, porque esa es una gracia que Dios te da de llorar tus pecados, pero sí necesitas una voluntad de decir, bueno, lo voy a hacer, como cuando haces un trámite que no quieres hacer, que tú dices, uy, qué flojera, tengo que ir a sacar la licencia, o a pagar tal trámite, o a hacer la fila del pasaporte, y tengo que sacar cita, o sea, todavía ese trámite es mucho menos engorroso, pues, y cuando tú lo ves necesario, dices, oye, ¿por qué vas a sacar el pasaporte si es un filón y te cobran y luego tienes que hacer 2 vueltas y los papeles y siempre te regresan y luego tardas ahí medio día? No, pues es que voy a salir del país y pues necesito el pasaporte. Ah, pues en algún momento vas a salir de este mundo también y pues necesitas la gracia. O sea, date ese tiempo de hacer un trámite. Y los sacerdotes son muy comprensibles en ese aspecto y en el consejo, obviamente más o menos de acuerdo a cada quien, pero te dicen por lo menos una vez al mes confiésate. Pues la cofradía del Carmen te dice, bueno, comulga una vez al mes, para lo cual pues tendrías que confesarte una vez al mes también. Entonces, ese es el promedio y ese es un primer paso, pues que la gente puede decir, bueno, ¿cómo le hago? Pues ya probé el Feng Shui, ya probé la keto, ya probé el coaching y ya probé yoga y de pérdida por curiosidad, acércate, pues, o sea, no te estoy diciendo que vayas engañado así, pero que ese es el primer paso, pues voy a ver si funciona. Y obviamente cuando tú haces una dieta de esas milagrosas, pues tú dices, la voy a hacer al pie de la letra para saber si funciona o no. Entonces, haz este proceso, haz este trámite al pie de la letra. Dijo el Abraham, nos sentimos cómodos con la conciencia porque no la tenemos ilustrada, pues. Yo me acuerdo una vez que fui a confesarme al sacerdote y le dije, padre, no, pues hay unos chistes de albur. Bueno, y ya creo que era como la tercera vez. Me dijo, mire, para ilustrar su conciencia, me dijo, o sea, para que sepas, y no es con afán de agravarle, pero eso es algo... Los chistes de doble sentido, los que están apelando contra la pureza, son graves siempre y tienen agravantes porque haces que los demás pequen también. Entonces ya después de ahí, bueno, pues a cuidarse más porque yo pensaba que era una bromita y jajaja y paz. No pasa nada, al cabo es que todos son igual de vagos que yo, o sea, nadie se va a escandalizar. Pero no, o sea... Y yo no sabía. Imaginación. Entonces estaba cometiendo una falta, creo que mi conciencia me decía que era menor, pero era una falta ya después de que ya quedé ilustrado de la conciencia, pues ya no podía hacerme pato, pues. Entonces, a partir de ahí, y lo siento porque se lo estoy diciendo, ya no mejor, ya no pueden hacerse patos. O sea, es algo que muchas veces no sabemos que estamos cometiendo tantas faltas. Y uno cuando empieza a confesarse con regularidad, dice, bueno, lo voy a intentar una vez a la semana. Y luego hace el examen de conciencia y dice, oye, pues me confesaba cada mes y eran 10... Ahora una vez a la semana y son como 30. ¿Estoy haciendo lo peor? No, lo que pasa es que estás tan atento ahora a tu actuar que ves con más lucidez y estás con mayor atención. Y disciernes mejor. El Memo lo dijo una vez, padre, es que salgo de confesar y boom, me empiezo a ver peligro por aquí, peligro por allá, peligro por allá. Parece que te atacan. No, es que reconoces, ¿no? Así es siempre, le dijo. Lo que pasa es que cuando vienes desgraciado, literalmente, vienes sin gracia, pues ni te das cuenta porque se te hace todo común, pues. Es decir,
Si todos aquí nos hubiéramos bañado y yo llevara 2 días sin bañarme, pues iban a saber, o sea, se iban a dar cuenta que alguien huele mal, ¿no? Pero si estuviéramos hace 100 años que no había agua corriente y pues lleváramos una semana sin bañarnos los 3, pues ni nos íbamos a dar cuenta quién apesta y quién no, ¿no? Entonces, eso suele pasar. El desconocimiento, la falta de iluminar la conciencia y ahorita te digo lo demás porque ya hablé mucho. Nada más una cosa, apuntar algo ahí muy importante, ahorita con base a lo que comentaba José Luis, que cuando uno se acerca así a confesar, que verdaderamente procura el sacramento, porque por voluntad propia que lo procura el sacramento, sea cual sea, no únicamente la confesión, pero pues en este caso no se tiene la confesión. Cuando se acerca, Dios pone gracias, o Dios nos bendice a nosotros, porque derrama gracias a través de ese sacramento. ¿Para qué? Para que pase lo que tú decías ahorita, José Luis, de que, mira, ahora pues ya es cierto, reconozco más cosas, lo que decía ahorita Guillermo, de que, bueno, el ejemplo que puso, de que, es que mira, ahora siento que vienen sobre mí los chamucos y no sé qué, ahora los veo más así. No, es que siempre están ahí, pero Dios te concede la gracia de ver todo eso. O de rechazarlo cuando ya. O de rechazarlo, exactamente, que te da más fortaleza, vamos a decir, espiritual. Muchas veces para eso. Me acuerdo de un cuento, pues yo supongo que era un cuento, porque si era verdad, que los acusaba con Dios, ¿no? El pecador, no, es que estos me tienen aquí, me agobian y no me dejan ser, me tienen tentado y estaban los demonios del pueblo y le dice, nosotros a ni lo conocemos, o sea, no somos nosotros aquí tiramos barranca, pues él solito es la carne de él, pues el que está inclinado ya por ese vicio, ¿no? Perdón, no, sí. Sí, precisamente, nada más terminar ese punto, precisamente recibimos esas gracias para reconocer esos dones que Dios nos da, ya sea, pues las tentaciones nunca van a ser dones, ¿no? Pero sí va a ser un don que Dios nos da, saber reconocer las cosas de pecado y evitarlas, ¿no? O inclusive evitarlas, o sea, ni siquiera, mira, yo sé que si me van por ese caminito oscuro, pues algo malo me puede pasar, pues mejor me voy por aquí, por donde está iluminado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que decía ahorita José Luis, que tantos años que hemos estado así en la inmundicia, en las cuestiones mundanas, en las cuestiones de la carne, en las cuestiones del demonio, pues se ciega muchas veces el alma, ¿no? Entonces lo que hace Dios te va quitando ese, como que, mira, tienes polvito, te echa así de Windex y todo. Hambre tiene. No, así con la espátula te levanta la roña, ¿no? Y todo así ya, mira, pues ya empiezas a ver la claridad y dices, oye, pues quiero estar más limpio, ¿no? Sí, y ya cualquier cosita que va cayendo se nota más fácil, ¿no? Mi reflexión es acercarse a confesar no es un proceso, es un proceso más bien. Para algunas personas dicen, estos son mis pecados, me duele haberlos hecho, voy y los confieso y si el Padre lo considera, me perdona. Y bendito sea Dios. Para otros no, pues. Tú incluso si tienes muchos años sin confesarte, o muchos meses, y tú dices, Padre, me vengan a confesar porque me está fregue mi señora, mi esposa, mi hermano, mi tío, pero realmente yo no me siento que esté mal. Con eso puedes empezar y ya el Padre va a saber qué decirte y para dónde guiarte. Que fuiste porque por la razón que sea, pero fuiste, es un principio. Es una semilla muy chiquita. O sea, no creas que si tienes mucho tiempo sin confesarte, o poquito tiempo, vas a ir una vez y ya, pues. Ojalá. Pero si no. Sí, el padre va a saber qué hacer, pero hay que acercarse. O sea, no digas, porque estoy cómodo, porque me da flojera, porque me da vergüenza, porque me junto con la gente equivocada. La razón que sea, no es suficiente para no acercarte a Dios. Y ahorita yo venía pensando en esto cuando venía por acá, decía, ¿qué pasa con la gente que tiene diabetes? Entonces, es que mi tío toda la vida fumó y tomó y comió lo que quiso, nunca hizo dietas y a los 90 años se murió a gusto en su cama. Pues, ¿pero qué te dicen todos los doctores? No, pues cuídate de la hipertensión y de diabetes. ¿Por qué? Porque puedes tener consecuencias graves. Vas a tener si llegas a viejo, vas a tener una vejez muy difícil y vas a sufrir muchos padecimientos, va a ser muy miserable tu vejez, si llegas. Y pasa lo mismo con la confesión, pues. O sea, ¿por qué te tienes que estar cuidando siempre y no esperarte lo último? Porque no solamente vas a tener una vida miserable, alejado de Dios, sino que vas a ser miserable para siempre. O sea, si te mueres por diabetes, pues te moriste ya. Pero tu alma, esa no se muere, esa sigue. O sea, si toda la vida no quisiste hacer dieta, pues no la hagas. Pero del espíritu, ese sí lo tienes que alimentar. Y el único alimento del espíritu es la gracia de Dios. Sí, sin embargo, qué curado lo que dijiste eso, pues. Ve, o sea, lo decía ahorita ya de una manera más irreverente, ¿no? O sea, ve por probar. Pues estamos o sea, la gente sigue teniendo la necesidad de creer en algo. La gente sigue ocupando. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual no se va.
y encamina pues esas necesidades, esa sed, pues en otras cosas, pues a veces la filantropía, que sí es muy bueno, pero pues puede ser todavía mejor si lo haces por Dios. Lo encamina a la lectura, es decir, el cuerpo humano, lo dicen siempre, son 3 dimensiones: el cuerpo, la mente y el espíritu. Y sí, hay gente que tiene, o sea, todo el mundo te dice, lee, tienes que leer, porque eso alimenta la mente, juega ajedrez, haz dieta, haz ejercicio, camina por lo menos media hora diaria. Come sano. Sí, cardiovascular, ejercicios pliométricos, o sea, y todo el mundo acepta eso, pues. Y ya cuando pasa a la parte espiritual, es que medita. No, espérate, tú eres católico. Tu parte espiritual sabes cómo se trata, o sea, y aparte sabes qué es lo más importante y entiendes, pues, por ser espiritual, que va a trascender y sabemos que va a ser eterna, ¿no? Y que hay o sea, el cielo o el infierno, ¿no? Entonces, pero nadie se atreve a decirlo, pues, pocas veces, pues, y estamos hablando con católicos, pues, oye, pues te tienes que confesar. No, es que yo voy a misa. No, sí, pues. Pero esa es una parte, pues. Es decir, te tienes que cuidar. No, sí, es que yo hago ejercicio, pero tienes que ir al doctor cada vez. No, es que sí me lavo los dientes, pero tienes que ir al dentista cada... Estamos hablando con católicos, o sea, gente que reconoce en su fe que el alma es trascendental, que es lo primero y que hay un infierno y que hay un Dios al que hay que ver en la otra vida para adorarle. Entonces, para gozarle. Entonces, es gente que dice, no, o sea, ponte las pilas también, o sea, si ya no reaccionas, es decir, haz lo que dijiste tú, pues. ¿Sabes qué? Es que yo vivo en Amaciato, pues ve, o sea, la confesión no necesariamente es la absolución. Digo, lo excelente es que sea así, ¿no? Pero el sacramento de la confesión en sí, la penitencia, te da una gracia. Es decir, lo comentaba Abraham, oye, es que yo tengo un pecado favorito, que todos lo tenemos, a veces sin darnos cuenta, y es el que empieza a desarrollar a las demás faltas y se va haciendo una bola de nieve, y para mí es muy difícil, yo creo que no se me va a quitar, pues por lo mismo, ve, es decir, ahí vas a recibir, o sea, si no puedes así solo, pues vas a poder con la gracia de Dios, es decir, si no lo intentas con la gracia de Dios, pues no vas a poder. Si tienes años batallando con eso, no se te va a quitar a menos que Dios te ayude. ¿Y cómo te ayuda Dios? Pues estando en amistad con Él. ¿Y cómo recuperar la amistad con Él? Pues yendo a confesarte. Puede ser que en tu primer intento el sacerdote diga, ¿sabes qué? Pues te doy la absolución, pero no puedes comulgar, o no te doy la absolución para que comulgues hasta que hagas cierto ejercicio. O vuelve a venir. O vuelve a venir, es decir, es un tratamiento, así como vas con el doctor, es que me anda doliendo aquí el kit y vas y resulta que pues era nada, o era poco, o es algo muy grave y vas a necesitar una consulta, una terapia, o sea, son especialistas en la cuestión espiritual, pues, entonces vaya y atiéndase y ahí va. No le voy a decir que se le van a resolver los problemas, probablemente, pero los vas a ver de otra manera, ¿no? Es decir, vas a tener ese consuelo y vas a tener esa alegría, pues, y dices, oye, fulanito, ve, ¿cómo le va? No sale de una cuando ya anda en otra y aún así, pues es que sabe que su mira, sus ojos, su espíritu está en otra parte y pues todo lo ofrece y todo eso que le pasa, pues vaya que le sirve, ¿no? Te va a dar la esperanza y eso te lleva a la confianza. La confianza en Dios es algo que un día quiero hablar porque es muy, muy, muy difícil de mantener y conseguir. Pero, Abraham, conclusión sobre la confesión. Sobre la confesión. Y la confesión definitivamente es el medio más recomendable, el medio más excelso para acercarse a Dios, para estar en comunión con Dios. ¿Por qué el más recomendable? Que no debería ser el único y todo. Pues hay personas que por desgracia nunca han conocido a Dios, ¿no? Como dice en Adoración Nocturna, muchos por desgracia jamás os han conocido. Entonces, la infinita misericordia de Dios, si por alguna razón a una persona, allá una tribu del Amazonas, que nadie sabe de su existencia ni nada, pues obviamente muy difícilmente van a conocer a Dios. Pues Dios también es misericordioso, ¿no? Para con estas personas, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Aquí quedamos en que la confesión es el medio por excelencia de vamos a decir, el único medio y el medio por excelencia para estar en comunión con Dios. Hay que recalcar algo muy importante. Para la confesión, se requiere, pues obviamente la voluntad, verdaderamente arrepentimiento o simplemente tener la plena conciencia de que obramos mal y que ofendimos a Dios.
Pero además, también para eso, hay personas, comentamos hace unos minutos aquí fuera del video, de que hay personas que dicen, es que yo no necesito hacerlo porque hago muchas cosas de caridad, soy muy bueno y todo. Y, yo me confieso con Dios, ¿no? Yo me confieso con Dios. Uy, no. Ay, se me hace que viene la tercera parte. Yo confieso con Dios. Pues eso no vale absolutamente de nada porque Dios mismo es el que dejó el medio, la forma y el instrumento de cómo hacerlo, cómo se debe de hacer. Si tú lo haces fuera de ahí, estás desobedeciendo. De nada te sirve confesarse ante Dios, etcétera, si no lo haces como Él lo dijo, punto. Y en eso entra algo muy importante que hablamos ahorita, hace unos minutos, de que hay personas que dicen, es que yo soy muy bueno, yo me voy a confesar cuando yo quiera, pero se muere la persona, es que se va a ir al cielo porque fue muy buena, mira, rescataba de perritos, le daba a comer a las personas, que siempre andaba presumiendo en redes sociales y eso. Pues eso no sirve absolutamente de nada. Pobres perritos, güey. Son cuestiones mundanas, sentimentalismos que no sirven para nada se apoyan para lo de la gracia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces se hacen, yo no juzgo la conciencia de las personas, el hecho, es así, que se hace desde el punto de vista, mírenme qué tan bueno soy. Habrá personas que la hacen de buena gana y todo, pues sí, pero lo hacen de buena gana, pero dices, bueno, con esto busco promover y todo. No está mal, pero igual de qué sirve eso. Si lo haces, vamos a decir como decía San Pablo, pues con respecto a la caridad pues es privada, ¿no? O sea, y nuestro Señor nos decía, el mismo Dios te dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Hazlo en silencio, que solamente el Padre que está en los cielos conoce los corazones y ve las intenciones de los hombres. Pues eso mismo. Y ya nada más quiero terminar con esto, con respecto a esa última cita, de acercarse. De nada sirve también, además, de acercarse a la confesión, decir, bueno, engañar así, voy a engañar al Padre, decirle, es que sí robé, pero robé poquito, como dicen algunas personas. O, por ejemplo, los pecados de impureza, que son los que más cuesta confesar, porque además de que cuando se comete un acto de impureza, cualquiera que sea, se siente la pena normal, la pena natural, que todos la sentimos indistintamente de lo que sea, ¿no? Todos sentimos una pena natural. ¿Por qué? Porque es esa vejación para Dios, ¿no? En esos casos que dicen, bueno, pues no sé, voy a, por ejemplo, lo que decía ahorita José Luis, del chiste doble sentido. Es que hice un chiste, pero para divertir a mis compañeros, pero siento que estuvo mal. Pero no le estás diciendo que fue un chiste de impureza, ¿no? O sea, lo estás tratando de maquillar. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque no estás siendo sincero, no estás reconociendo la falta. Así es. Entonces, además de que te estás autoengañando, estás queriendo engañar a Dios. Y pues Dios no puede engañar ni ser engañado. Por eso, los sacerdotes no se van a escandalizar por nada que les digas. Nunca un sacerdote, aunque tú le digas, Padre, me confieso que voy a cometer un acto de homicidio, lo voy a matar a usted saliendo de esta confesión. Por decir algo, en un caso muy, muy extremo. El sacerdote, aún así en ese caso, demasiado extremo, pero ha habido casos en que al sacerdote les otorga la contrición a esas personas, que les dice, aún así el sacerdote lo perdona. Estos es para ejemplificar hasta qué grado llegan. Entonces, si ellos escuchan esas cosas, aún así ellos aceptan a esa persona como lo que es la iglesia, ¿no? Un hospital de las almas, ¿no? Y Dios nuestro Señor, pues quedarnos con la esperanza, ya con eso termino, que lo que le decía a los judíos, que lo criticaba mucho porque él comía con personas, con paganos y demás. Y decía, pues, ¿quién de entre vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, quién de entre vosotros no deja, quién deja esa oveja perdida? Yo les aseguro, les dijo a los judíos, que ustedes encierran a las 99, las cuidan y van y rescatan a esa oveja perdida. Lo mismo aquí dice, habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 100 pecadores arrepentidos. No, ¿cómo era? Que por un pecador arrepentido. Que por 100 justos que no necesitan hacer penitencia. Así es. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, Dios mismo nos invita a la confesión, nos pone el medio, nos da las gracias para acercarnos y ya no de nosotros depende querer hacerlo. Les recomiendo, hay un libro muy bueno que se llama Para confesarse bien, de San Alfonso María de Ligorio. Quería que no se me olvidara el título. Así se llama, Para confesarse bien. Muy bueno. Si no es suficiente, del mismo santo lean la preparación para la muerte. O sea, no se asusten, pero le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que andamos mal. Pues.
Si andamos bien, no deberíamos tenerle miedo. Y les recomiendo en el libro de El Curso Superior de Religión, en el apartado donde habla sobre la penitencia, o sea, sobre la confesión, te da una serie de razones bien prácticas de por qué es bueno confesarse. Una de ellas, que es la que más recuerdo ahorita, es sobre humillarte. Dice, es una humillación ponerte de rodillas y confesar tus miserias. Correcto. Pero es una humillación buena, pues. Es una humillación que te va a dar lo más grande que existe, que es la reconciliación con Dios. Y entonces de esa humillación no puede salir nada malo. Entonces, si tienes vergüenza, vale todo en la vida pasar esa vergüenza. El curso de religión de Faría, en el apartado de la penitencia, del sacramento de la penitencia, ahí él te lo explica muy bien. No, pues nada. Hay un punto, pero ya es otro tema, ya. Hay gente que, debemos tener en cuenta que lo mejor que puede hacer Dios para nosotros es acercarnos a Él, por el medio que sea, ¿no? Entonces, cuanto más tardemos nosotros en acercarnos a Él, Dios va a llamar con más fuerza, pues. Y más si nosotros estamos haciendo oración para, Dios mío, quiero estar bien contigo, pero no así te confiesas, entonces Dios va a decir, ok, te voy llamando más fuerte y te voy llamando más fuerte. Y esos llamados de pronto son sacudidas muy feas, que a final de cuentas pues tienen un resultado bueno, porque hacen que llegues a Dios, pues, pero muchas veces no hay necesidad, es la voluntad, es decir, no esperemos a que nos pase una tragedia, pues que al final del día pues puede ser una gracia, Dios va a sacar algo bueno de eso, pero reflexionemos en ello, pues si ahí está fácil, ¿para qué irse extraordinario? Pues si ya tienes todo el know-how, ¿no? Pues ya a mí me gustaría tocar otro tema después, a ver qué opina la audiencia sobre la gente, que es otro punto de por qué no se acerca. Pues hay gente que está enojada con Dios. Está buenísimo. Hay gente que está enojada con Dios y no quiere nada con Él. O sea, no es... Sí es soberbia, ¿no? De alguna manera. Pero no es que le tenga miedo a humillarse y no quiera deberle nada a Dios. Tampoco es que estén cómodos o no es que no sepan. Están enojados con Dios. Les pedimos ahí en nuestra página de Facebook, pongan ahí temas, sugerencias. Invitados. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por lo que nosotros consideramos útil, pero pues ustedes tienen la última palabra, ¿no? Se aceptan críticas, se aceptan sugerencias, se aceptan invitados, y cualquier pregunta también, si podemos, se le respondemos. Si no, pues ya saben, tenemos siempre la respuesta final. Sí, cualquier ¿no? duda o cosa que quieran comentar, pues adelante, ¿no? La puerta está abierta. Preguntar al padre, ya sabes. Sí. Sobre todo las críticas son muy bienvenidas. Pues es todo por esta ocasión. Nos extendimos bastante. Disculpen ahí, debe haber fallos técnicos bastantes que hubo por un switcheo de cámara involuntario ahí. Y que Dios los bendiga. Abraham, muchas gracias. Memo. Muchas gracias a ustedes. Saludos, mitotes, invitaciones. Voten para ver si quieren que regrese Víctor o no. Para ver si quieren que le regresemos sus cosas o no. Sí, vamos a hacer una consulta ciudadana para ver qué decide el público, ¿no? O sea, la culpa no va a ser nuestra, va a ser de los ciudadanos. Muchas gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta luego.